Una nueva emisión de la llave Psi de todos los lunes. ¿Cómo están? Un gusto estar de vuelta por aquí con un nuevo episodio de estos casos clínicos que vamos a ver durante todo este mes, honrando lo que es el mes de la salud mental, además del Día del Psicólogo. Así que bueno, la idea justamente es poder compartir un espacio de multiplicidad, de diversidad, de reflexión que tanto hace falta por estos días. Hola, Ana María, tempranito como siempre, ¿cómo te va? Gracias por estar ahí. Y la idea es justamente esa, que se animen a participar, a resonar, a comentar, a likear, a preguntar, a reflexionar. Bueno, esa es la propuesta para que esto no se haga simplemente unilateral. No quiero hablar solo. La idea es que alimenten este espacio, que pidan, que se animen a proponer temas que les interese, secciones, además de las que yo voy proponiendo. Porque bueno, fundamentalmente lo que me interesa es que a ustedes les sirva, que el espacio sea de interés. Sí, empezamos temprano, sí, un día tenía que ser. De paso, perdón por las últimas emisiones tardías, pero bueno, de a poquito trato de que esto se afiance y pueda ir funcionando. Hoy vamos a ver un caso muy interesante, con distintas aristas, como siempre. Hoy vamos a sumar un par de autores más, pero lo que más me interesa es cómo esto va resonando en lo contemporáneo. Y por supuesto también haciendo una relación con una película, que también me gusta hacer eso, eh, en este entrelazado que muchas veces vamos armando. Bueno, por empezar, este es un caso clínico que tiene este nombre, ya vamos a ver por qué, y que fue relatado por un psicoanalista británico, pero de origen pakistaní, lo cual ya es interesante, llamado Masood Khan, discípulo de Donald Winnicott, otro exponente de la escuela inglesa. Y ya vamos a ir viendo por qué representa una de las viñetas más complejas y simbólicamente más ricas del psicoanálisis contemporáneo. Fíjense que ya de por sí es un caso no tan añejo como los que he traído de los históricos de Freud. Esta historia, vamos a ir más o menos situando un poquito el caso, esta historia se origina en un niño de alrededor de 5 años que, como consecuencia de una relación materna traumática, va a desarrollar una intensa escisión psíquica representada en su propio cuerpo. Ahí ustedes ya van a ir entendiendo por qué el nombre del caso. Bueno, este niño afirmaba que una de sus manos es mala, que actuaba sola y que hacía cosas malas sin que él quisiera. Por lo cual va a llegar a golpearla o esconderla como si se tratara de un objeto externo y peligroso. Y este psicoanalista, Kant, observó que esta escisión corporal era una defensa ante una angustia de aniquilación originada por esta madre imprevisible y que carecía de función de sostén. Y esto, si ustedes se empiezan a asociar, está de alguna manera relacionado con el caso que hemos visto con el niño Dick de Melanie Klein, también
de la escuela inglesa, pero volvamos a este caso. Al proyectar su agresión en la mano, este niño intenta mantener un sentido de bondad interna, separando lo malo fuera de sí. La mano se va a convertir en símbolo de un self fragmentado, y esto del self es muy propio de Winnicott, por eso obviamente la terminología inglesa, y del trauma encarnado en el cuerpo. Para Kant, este fenómeno expresaba la existencia de lo que él llamó un self secreto, es decir, una parte del ser que se ocultaba para sobrevivir a la intrusión del otro yo o del otro, de la otra parte del ser, que él obviamente los vivía como separados, como si fuera Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La edad del niño, hasta que yo les decía a los 5 años, en realidad no la conocemos exacta, se infiere por las conductas descritas, es decir, por la etapa del juego simbólico, por el lenguaje articulado, por el comienzo de la integración corporal y por el conflicto edípico en desarrollo. Se dividía entre una mano derecha buena y una mano izquierda mala. Esta manifestación apareció en el análisis como una defensa frente a una experiencia temprana de intrusión o de violencia, por supuesto emocional materna, donde no pudo distinguir entre lo propio y lo ajeno. Y el nombre del caso alude literalmente al síntoma central, la vivencia de que una mano está poseída por una maldad ajena al niño. Pero simbólicamente, el título refiere a la escisión de este self entre lo bueno y lo malo, y a un intento desesperado de ese sujeto infantil por preservar su bondad o la parte buena frente a la agresión que siente o que ha recibido de la madre. El trabajo analítico lo que permitió fue que ese niño empezara a reconocer su mano como parte de sí mismo, integrando la agresión y la culpa que estaban reprimidas. La mano mala dejó de ser un objeto persecutorio para convertirse en un componente integrado de la identidad. Y de esa manera el caso ilustra cómo el análisis puede restaurar la continuidad del ser y transformar el cuerpo, antes escenario del trauma, en un lugar de reconciliación psíquica. Kant no va a presentar este caso como un recuerdo adulto ni como una regresión posterior, sino como un tratamiento infantil directo, observado y conducido en el marco de la escuela de Winnicott, que era su maestro. Y este síntoma, mi mano es mala, en realidad sería esta, a la izquierda, aparecía manifestado en el juego y en el discurso espontáneo, que estos son rasgos propios de la clínica infantil. Por ende, no tenemos acá un adulto recordando una vivencia, sino un niño en tratamiento en tiempo real con Kant o bajo su supervisión clínica. Vamos bien, ya saben, dudas, preguntas, comentarios. Lejos de ser solo una anécdota clínica, este caso
se trata de una condensación de las tensiones entre el cuerpo y la psiquis, entre el gesto y la palabra, entre el trauma temprano y las configuraciones del self que resultan de una experiencia ambiental fallida. La mano mala se va a erigir como una metáfora de este yo escindido. Sí, la derecha, sí. ¿Por qué decís justo? Fragmentado por la ausencia de un sostén materno suficientemente bueno. Esto también son palabras muy de Winnicott. Él hablaba de una madre suficientemente buena. Y convertido en signo corporal de una historia psíquica que no pudo ser tramitada. Su relato nos sitúa ante un niño que proyecta en una de sus manos, la izquierda, la representación de su maldad. Y la escisión se manifiesta en el cuerpo, en una parte que se vuelve ajena, peligrosa, persecutoria. Esa mano, odiada y temida, encarna lo que el niño no puede integrar, sus impulsos destructivos, su rabia, su deseo de agresión hacia la madre. Esto encima lo elegí a propósito justamente a colación del Día de la Madre, para que veamos un caso donde estamos hablando de una madre devastadora. Esta mano se va a convertir en objeto persecutorio y el niño se va a defender intentando expulsarla psíquicamente de su campo del yo. Lo que está en juego acá no es simplemente una fantasía, sino la manifestación de un self dividido, producto de una falla temprana en este vínculo con la madre. De vuelta, Kant, influido por su maestro Winnicott, que hace justamente a esta escuela británica de una vertiente que podríamos llamar de las relaciones objetales, entiende que el entorno primario tiene un papel decisivo en la constitución del self. Y esto, por supuesto, no lo dice solo él ni solo esta escuela. Cuando la madre no puede cumplir una función de sostén o holding, esto también expresión inglesa, adecuado, el bebé no logra desarrollar una continuidad del ser. En ese vacío ambiental, el niño va generando defensas que apuntan a preservar algo del núcleo no traumatizado. ¿Pero a costa de qué? A costa de escindirlo del yo. Entonces, la mano mala es precisamente la figuración de esa parte alienada del self que va a quedar como depositaria de la experiencia traumática. En este punto, el gesto clínico de Kant se orienta a reconocer esa mano no como un síntoma aislado, sino como un signo del colapso del espacio transicional que permite simbolizar la agresión. Desde una perspectiva kleiniana, seguimos igual con la escuela inglesa, la mano mala la podemos leer como una escisión entre objeto bueno y objeto malo. Esto revisen en el historial el análisis que hice del caso Dick, donde explico toda la perspectiva justamente de Melanie Klein. Esto es típico, según su óptica, de las primeras posiciones del desarrollo del niño.
el niño va a proyectar la parte mala de sí en la mano, en este caso, que pasa a representar el pecho malo internalizado. Acuérdense, ella hablaba de teta buena, teta mala. La agresión que no pudo ser simbolizada ni metabolizada por esa función materna, retorna bajo la forma de una proyección corporal. Así, el cuerpo se va a transformar en escenario de la fantasía inconsciente. El odio hacia la madre no aceptado es devuelto como odio hacia una parte del propio cuerpo. Ana, porque la derecha representa el bien, lo correcto, y la izquierda la transgresión, lo incorrecto, el error. Bueno, sí, que lo podemos tomar como una coincidencia o como ya evidentemente, de alguna manera, algún tipo de mandato internalizado. Muy tempranamente, pero posible. Pero bueno, podríamos decir que nada es casual. La mano mala va a ser el resto corporal de una relación objetal fallida, un síntoma donde lo psíquico y lo somático se entrelazan. Y ahora ya vamos a empezar a hilar entre distintos autores, distintas formas de ver la cuestión. Freud ya había descrito este tipo de fenómenos en sus primeros textos sobre la histeria. Bueno, acá revisen los distintos casos de histeria que hemos visto, desde Ana O sucesivos hasta lo de la semana pasada, histeria masculina. Y el fetichismo, es decir, la parte del cuerpo fetichizada o repudiada, es el resultado de una escisión del yo. Sin embargo, en el caso de Kant, este psicoanalista que analizó este caso, la dimensión corporal no se limita a la conversión histérica, sino que implica una estructura más primitiva, anterior a la represión. Se trata de una defensa disociativa, una forma de preservar la continuidad del ser cuando la experiencia de la madre fue traumática o imprevisible. Y acá también hagan la relación cuando vimos los distintos tipos de apegos o la teoría del apego. La comprensión freudiana del síntoma como compromiso se va a ampliar acá hacia una metapsicología de la falla ambiental. Y este self secreto, concepto que Kant desarrolla en sus textos posteriores, se va a vincular directamente con este caso. El niño va a crear un espacio interior inaccesible, donde preserva su núcleo más auténtico de la intrusión materna y, por supuesto, del trauma. Ese self secreto queda escindido, oculto, pero garantiza su supervivencia psíquica. La mano repudiada es simultáneamente un fragmento de ese self secreto y un objeto persecutorio, esto ya uniéndolo con Melanie Klein. Contiene lo inasimilable, lo que no pudo ser nombrado ni compartido. La clínica de Kant no intenta invadir, y esto es lo más importante en su interpretación y en cómo lleva este caso para que pueda ser exitoso,
no intenta invadir ese espacio secreto, sino permitir que se exprese gradualmente en un contexto de confianza transferencial. ¿Se acuerdan esto que veíamos a lo largo de los distintos casos? Yo explicaba que es fundamental que se genere esta confianza, esta transferencia primordialmente positiva, alternando por supuesto con la negativa, pero que se genere una buena alianza terapéutica donde haya un sentimiento de confianza, que es lo que permite la curación. De otra manera no hay trabajo posible. Desde la lectura de Winnicott podríamos decir que la mano mala es una manifestación de la falla de lo que él llamaba el espacio transicional. En condiciones adecuadas, el niño usa el objeto transicional para experimentar la omnipotencia y la dependencia sin perder el contacto con la realidad. Voy a explicar un poquito de qué se trata esto de el objeto transicional, para que sea fácil y se entienda. Un objeto transicional es un objeto físico, como puede ser un peluche o un trapo o una manta, que todo niño usa para obtener consuelo y seguridad. Representa la transición entre su unión con la madre y la separación de esa misma madre. Por eso es un objeto que está en medio. No son una sustitución de la madre, sino un punto intermedio entre la realidad interna y el mundo exterior. Lo que permite es a ese niño manejar la ansiedad e ir explorando su individualidad gradualmente. Es un juego de entrar y salir. Con el tiempo, el niño va abandonando el objeto, lo que en un principio parecería imposible, pues son esos juguetes u objetos que parecieran sagrados para el niño, pero luego paulatinamente va perdiendo interés a medida que desarrolla su capacidad para afrontar la realidad por sí mismo. ¿Vieron esto de chicos que no pueden dormir sin su osito o sin un muñeco o sin un juguete X? Bueno, es esto. Pero ¿qué pasó en este caso? La falla del entorno no permitió crear esta zona intermedia. La agresión no fue recibida ni metabolizada por la madre, por lo que el niño no la pudo simbolizar. Entonces, la mano se convierte en un sustituto del objeto transicional, un intento desesperado de mantener viva la relación, aunque sea bajo una forma persecutoria. En otras palabras, mejor tener una relación aunque sea mala que no tenerla, y esto aplica después, lo podemos traspolar a distintas relaciones o vínculos adultos, por ejemplo el de pareja, la famosa pareja tóxica. La mano va a ser lo que queda del vínculo con la madre, un objeto animado por la proyección del odio. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo estamos? Bueno, a ver. Bien. Vamos a ver otro punto de vista, el de Bion, que es otro referente británico, donde el problema lo podemos entender como un fracaso de la función alfa, lo que él llama la función alfa. ¿Qué es esto? Esto es la capacidad psíquica para transformar impresiones sensoriales y emociones en bruto, que esto sería elementos beta, en pensamientos utilizables, que estos serían los elementos alfa.
O sea, tenemos elementos alfa, pensamientos utilizables, elementos beta, emociones en bruto. Esta función alfa, es esencial para el desarrollo porque permite dar sentido a las experiencias y posibilita la formación de sueños, recuerdos y la simbolización en ese nivel. Esto, por supuesto, posibilitado por la madre o un sustituto continente, es decir, quien cumpla esa función. Pero, si la experiencia emocional no ha sido transformada en pensamiento, remarquen esto, si la experiencia emocional no ha sido transformada en pensamiento, permanece en el estado de elementos beta, sensaciones crudas, no metabolizadas, que el niño no puede contener. ¿Y qué pasa? Síntomas. La mano mala sería entonces un contenedor corporal de esos elementos beta, una suerte de depósito somático del trauma. ¿Se entiende? En ausencia de una madre, esa capacidad de devolver al bebé, mejor dicho, en ausencia de una madre que pueda tener esa capacidad de devolver al bebé sus identificaciones proyectivas, que esto en lenguaje técnico de este autor de Bion lo llama reverie, el cuerpo del niño se convierte en la única superficie de inscripción posible. Entonces, la tarea analítica va a pasar por ofrecer una función continente que permita transformar la experiencia corporal en representación psíquica. ¿Está? Vamos a Lacan. Él, por su parte, va a aportar una lectura estructural de la escisión. La mano mala se va a ubicar en el registro imaginario como un doble amenazante, un objeto que se separa del yo ideal. Esto, recuerden, es la autoimagen, cómo me veo, o cómo me quisiera ver. Pero más profundamente, señala una falla en la inscripción del nombre del Padre, es decir, en la simbolización de la ley. La ley es la que contiene el deseo femenino estragante, la que pone ahí un freno. La falta de mediación simbólica entre el deseo y la prohibición va a dejar al sujeto atrapado en una relación especular con su cuerpo, donde la mano se va a convertir en resto de goce. Es el objeto A minúscula. Esto, recuerden, es el objeto causa del deseo. La parte del cuerpo que va a condensar lo imposible de simbolizar. Desde este punto de vista, la clínica de Kant se encuentra con el límite del sentido, el punto donde lo real con mayúscula irrumpe en el cuerpo. Ahora, la riqueza del caso está en que en cada autor de los que fuimos viendo ilumina un aspecto distinto del fenómeno, para ir haciendo un breve raconto hasta acá. En Freud vemos la lógica de la escisión y del síntoma como compromiso. En Klein, la proyección de la agresión y la identificación con el objeto malo. En Winnicott, la falla ambiental y la pérdida del espacio transicional. En Bion, el déficit en la función del pensamiento y la necesidad de un contenedor.
En Lacan, la imposibilidad de simbolizar el goce y la emergencia del objeto como resto. Y si agrego Jung, la mano mala representa un aspecto del arquetipo de la sombra que tiene que ser integrado para que esa sombra no avance y termine corrompiendo a todo el yo. Kant, en cambio, intenta reunir todos esos niveles y pone el acento en la experiencia viva del self y en la función del analista como testigo de lo innombrable. La mano mala va a ser también una metáfora del proceso analítico. La tarea del analista no va a ser amputar la mano ni negar su existencia, sino ayudar al paciente a reconocerla como parte de sí. Integrar esta mano mala implica poder aceptar la agresión, el odio, la culpa, sin quedar dominado por todos esos sentimientos. Es un proceso de reintegración de ese self escindido. Y para que esto pase, el analista tiene que ofrecer un espacio donde el odio pueda ser reconocido sin represalias, sin castigo, sin juicio, donde la transferencia no reproduzca el trauma, sino que lo transforme. De esa manera, Kant se aleja de una técnica interpretativa directa, proponiendo una actitud más empática y más reverberante, capaz de contener lo inarticulado. ¿Cómo estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo venimos? Bueno, clínicamente el caso nos va a enseñar que los síntomas corporales o las conductas aparentemente irracionales pueden tener una lógica simbólica profunda, una vez más. Que esto es lo que a mí me interesa ir como volviendo a remarcar. El cuerpo se convierte en soporte de lo que la palabra no puede decir. En la mano mala, el síntoma no es solo expresión de conflicto, sino de supervivencia psíquica. La disociación, aunque patológica, es también un intento de preservar algo del self no traumatizado. Y esta visión matizada permite al analista comprender la defensa no como una resistencia, sino como una necesidad vital. Por ende, la cura pasa por respetar el ritmo, el tiempo del paciente, sostener el espacio y permitir que lo escindido se acerque sin sentirse invadido. El análisis de este caso también nos va a llevar a reflexionar sobre la relación entre la maldad y la subjetividad. Esto es muy interesante, especialmente en este autor, en Kant, porque él observa, y esto, por supuesto, contrastémoslo con su origen pakistaní, estamos hablando de una cultura donde el mal ocupa un lugar importante, y él observa la ausencia de una conciencia del mal en estas sociedades modernas, algo que, como ya dije, contrastaba con la integración profunda del mal en culturas más antiguas, como la suya. Y él puntualmente veía la maldad como un concepto socioteológico que se manifestaba cuando los individuos actúan de manera inauténtica o antinatural, negando su libertad y cediendo a patrones de comportamiento impuestos socialmente.
Dicho de otra manera, el niño no nace con una conciencia moral establecida. Su noción de malo surge del modo en que el entorno reacciona frente a su agresión, que es un poco esto que tiene que ver con lo que vos decías, Ana, respecto a mano derecha, mano izquierda, y que simboliza derecho, que simboliza izquierdo. Por algo se dice a la diestra o a la siniestra del Señor. Entonces, si la madre no podía tolerar la rabia del hijo, esto puede retornar en él como un sentimiento de persecución interna. Así es que el soy malo se convierte en una identidad defensiva. El síntoma va a encarnar una moral donde el niño castiga su propia mano, pero en el fondo con eso castiga a la madre internalizada. Entonces, una vez más, el análisis busca disolver la culpa imaginaria y restituir el sentido de continuidad entre el cuerpo y el deseo. Ahora, desde la teoría contemporánea podríamos pensar la mano mala como una forma temprana de autoescisión narcisista. ¿Qué quiere decir esto? El sujeto fragmenta su imagen corporal para sostener un mínimo de coherencia. Esa mano repudiada es un espejo oscuro del self. Lo que no puede ser amado se convierte en objeto de odio. Entonces, el trabajo analítico implica recuperar el vínculo entre esas partes, resignificar el odio como una expresión de vitalidad y restaurar la confianza en un entorno suficientemente humano. En última instancia, Kant, o el caso de Kant, que nos trae Kant, no es solo el relato de un niño con una mano persecutoria, es una parábola sobre el modo en el que el ser humano se construye a partir de la herida. Pensémoslo así, el cuerpo cuando no encuentra mirada que lo sostenga, se convierte en escenario del trauma. La palabra analítica, si logra contener sin invadir, puede devolver al cuerpo su condición simbólica. Y en ese proceso la mano mala deja de ser enemiga para volverse testigo de una historia que por fin puede ser expresada, puede ser dicha. El legado de Kant va a estar en haber comprendido que el trauma no se cura interpretando, sino alojando. Que este self secreto no se revela imponiendo, sino cuando encuentra un otro capaz de respetar su silencio. Entonces, la mano mala sigue siendo hoy una metáfora viva del trabajo psicoanalítico. Esta lenta y paciente tarea de reconciliar al sujeto con sus fragmentos, de transformar la persecución en presencia y de devolverle al gesto humano su capacidad de ternura. Esto es fundamental. Recuperar esa parte tierna en reemplazo de la agresión. Ahora lo que les quería proponer es hacer una relación de este caso con una película que en su momento fue bastante conocida, llamada La mano que mece la cuna. Inevitablemente cuando traje este caso, lo asocié con esa película. Es una película de los 90, año 92,
y que puede leerse como una representación de la misma dinámica psíquica que este psicoanalista Kant nos trae con la mano mala, porque en los dos casos la mano se va a convertir en símbolo del poder ambivalente del cuidado, es decir, tanto lo que puede sostener como lo que puede destruir. En ese caso es la historia de Peyton, una niñera que busca vengarse de la mujer que denunció a su esposo, y va a ser una alegoría de la madre persecutoria y del self escindido que intenta reparar defendiéndose haciendo de lo externo, es decir, la mano de la madre, algo interno, la mano propia, pero a la vez externo, la mano como objeto ajeno al cuerpo. En la película, el hogar familiar va a simbolizar el espacio psíquico del self, la irrupción de la figura sustituta de la madre. Esta niñera va a reproducir el drama del entorno que se vuelve peligroso. Peyton va a encarnar esta mano mala proyectada, va a ser el retorno de lo reprimido en la forma de un falso objeto cuidador. Es decir, en lugar de proteger, su mano acaricia para poseer, nutre para controlar y destruye bajo la apariencia de amor. De esta manera, esta película expone visualmente la ambigüedad del vínculo materno. Esta mano que yo decía sostiene con la que controla o daña. Si esto lo vemos desde una lectura de Winnicott, el personaje de Peyton muestra la perversión del sostén. Es un cuidado que precisamente no sostiene, sino que invade. La función materna ahí se transforma en manipulación. En la medida en que la madre biológica confía en ella, el espacio transicional se contamina y la casa se vuelve un territorio de angustia. Esta invasión simbólica expresa lo que pasa cuando la función materna no respeta la separación del self, que esto sería la anulación de la individualidad del otro. Y si lo vemos desde Bion, la película puede entenderse como el fracaso radical de la función continente. Hola Ernesto, ¿cómo te va? La casa que se supone debía ser el continente del vínculo familiar se transforma en el escenario de una proyección psicótica. Peyton actúa ahí como una madre sin reverie, esto en términos de Bion, es decir, que no metaboliza las emociones, sino que las devuelve en una forma persecutoria. Y en este sentido va a encarnar la madre beta, es decir, que intoxica en lugar de transformar. Su aparente dulzura encubre un odio primario no simbolizado, una venganza arcaica que remite a la sexualidad no toda propia de la mujer. ¿A qué voy con esto? Y volvemos un poquito a Lacan. Él va a decir que el deseo femenino no se satisface plenamente con el falo, lo que puede llevar a posiciones donde la mujer busca una venganza simbólica a través del goce, llegando a veces a la crueldad o al resentimiento. La idea de la venganza va a estar conectada con la incapacidad de una relación sexual completa y la angustia del deseo llevando a la mujer a manifestar su ira y su desquite contra lo que Lacan llama el estrago del otro. Es esta madre devoradora
que es capaz de comerse a sus propios hijos. Es decir, los ve como un producto de sí que le pertenecen, no como sujetos autónomos a los que debe facilitar su individuación. Bueno, Lacan podría decir que esta película dramatiza el colapso del orden simbólico. Este padre debilitado no ejerce la función de mediador, como de palo en la boca del cocodrilo. La ley se ausenta y este deseo materno voraz arrasa con todo. Entonces, la mano que mece la cuna se va a volver metáfora de este goce desbordado, de un amor que devora al objeto. Es el retorno de este goce materno no regulado, la figura de una madre que ama hasta destruir. Te amo tanto que te destrozo, que no permite al sujeto separarse. En ese exceso, por supuesto, la maternidad se confunde con la posesión y la cuna con la tumba del deseo. Ahora, en sintonía con el caso de Kant, la película nos va a recordar que la agresión no integrada puede tomar estas formas destructivas, pero al mismo tiempo seductoras. Esta mano mala del niño y la mano que mece la cuna de esta mujer adulta son expresiones de un mismo conflicto estructural. El intento de controlar la herida a través de la repetición. Porque lo que no se puede elaborar se actúa. Entonces, la venganza va a ser la puesta en escena de un trauma no simbolizado. En ambos relatos, la maldad no es pura, sino la consecuencia o la deformación del amor frustrado. Es así que la mano que mece la cuna la podemos considerar una versión cinematográfica de este self escindido que nos trae Kant. Peyton vendría a ser la encarnación externa de ese fragmento interno repudiado, la mano mala convertida en un otro real. Y su derrota al final de la película no sería tanto el cliché de la victoria del bien sobre el mal, sino la posibilidad simbólica de recuperar el hogar, el self, como espacio propio. La expulsión de la niñera sería el equivalente metafórico de la reintegración de la parte proyectada. En definitiva, tanto en el caso clínico que vimos como en la película, la mano que acaricia y destruye representa esta ambivalencia del vínculo primario. La mano mala y la mano que mece la cuna son imágenes hermanas de un mismo drama psíquico. La lucha por integrar la agresión sin perder la capacidad de amar. De alguna manera, esto, hilándolo con Freud, sería corriente tierna y corriente hostil. Y el psicoanálisis, al igual que el cine, intenta justamente eso, ofrecer un espacio donde la mano deje de ser arma o fetiche para volver a ser gesto humano. Entonces, acá tenemos, para hacer una breve síntesis, las dos obras, tanto la película como el caso, giran en torno a la ambivalencia del cuidado, esta mano que sostiene y que destruye al mismo tiempo, esta agresión reprimida, proyectada en la mano y en la película en la figura de la niñera vengativa,
ambas representando el retorno de ese objeto malo cuando el trauma no fue elaborado, y la integración de la mano mala o la expulsión de la niñera van a equivaler a la recuperación de este hogar psíquico, lo que dije hace un ratito, la reunificación del ser. Ahora, ¿de qué estructura estamos hablando? No estamos hablando de una estructura perversa, como podríamos inferir desde el relato mismo del caso. Kant va a interpretar el cuadro como una organización del self escindida y defensiva, consecuencia de una falla ambiental temprana, acá ya uniendo a Winnicott, pero no de una estructura perversa ni psicótica constituida. Por supuesto que después esto puede evolucionar hacia, pero en ese contexto su diagnóstico se ubicaba dentro de lo que hoy llamaríamos un trastorno de tipo límite infantil o borderline, o un self fragmentado por trauma temprano. Es decir, estaba ahí, en la frontera, fronterizo. Pero es muy importante señalar esto. La escisión de la mano mala no es una perversión, que esto implicaría un goce en la transgresión y en el dominio del objeto, sino una defensa frente a una angustia de aniquilación. Acá hay angustia. En la perversión, el sujeto manipula el objeto para negar la castración. Y el objeto fetiche se vuelve fijo y exclusivo. Si se acuerdan cuando vimos las estructuras, lo que el neurótico fantasea, el perverso lo actúa. En la mano mala lo que vemos en cambio es que el niño sufre por su fragmentación y busca reintegrarse. No obtiene goce en ese síntoma, sino que hay temor, hay culpa y hay deseo de reparación, lo cual es en un principio bastante alentador. El problema lo tenemos cuando no hay cuando no hay culpa y no hay deseo de reparación, sino que por el contrario hay goce. Ahí no hay motivación de cambio. El núcleo acá no es la erotización del poder como pasa en la perversión, sino la vivencia de intrusión materna y el fracaso de esa función de sostén. Esta madre que la vive como imprevisible, y acá yo me pregunto si por ahí no estaríamos hablando de un tipo de apego desorganizado, es lo más probable, bastante caótico. El niño se protege escindiendo esa parte agresiva de sí mismo en la mano. Es decir, en lugar de agredir a la madre mala, esto lo pasa, lo transfiere a la mano como mano mala. Esa operación lo mantiene funcional, pero al costo de una identidad disociada. Entonces, podríamos decir que este niño presenta una estructura preedípica, porque eso también es importante, todavía no resuelto el Edipo, traumatizada con defensas disociativas y proyectivas. No es, todavía al menos, no es ni perverso ni psicótico, sino borderline o traumatizado en el área del self, según la terminología actual, que está bastante más cercana a Winnicott y Bion que a la primera tópica de Freud. Ahora, ¿cómo resuena esto hoy, en casos actuales? Porque en el adolescente contemporáneo,
Este mismo conflicto entre agresión, deseo y culpa reaparece, pero ahora sexualizado y socialmente mediado. ¿A qué voy? El cuerpo, que antes fue escenario del trauma, se transforma en territorio de goce, pero un goce que muchas veces rodea el dolor, el riesgo o la transgresión. Ahí donde el niño golpeaba su mano para controlar lo malo, el adolescente de hoy explora el dolor o la humillación como vía de placer. El eje sigue siendo el mismo, la búsqueda de apropiarse del propio cuerpo y de la propia agresión. Pero acá tenemos, que esto es lo que quiero que veamos, el goce como un intento de reinscribir el trauma. Volviendo a Freud, él describía el masoquismo como placer en el dolor, pero también como una repetición transformada del trauma. El sujeto intentando dominar pasivamente lo que antes lo dominó. Es decir, haciendo por pasiva lo que vivió por activa. Kant, desde Winnicott, diría que el adolescente usa el cuerpo para revivir una experiencia de control y de límite que falló en la infancia. El goce extremo entonces no va a ser simple búsqueda de excitación, sino un intento inconsciente de reparar una disociación entre el cuerpo y el self. En la mano mala, este niño no puede integrar la agresión y la ternura, teme a su propia mano. Y en las prácticas sexuales extremas, el adolescente fusiona agresión y placer para reconstituir esa unidad perdida. El dolor deviene modo de sentir el cuerpo como propio. Fenómeno que también podemos encontrar en adolescentes que se cortan, pero bueno, eso va a ser otro capítulo. Yendo a Lacan, él va a definir el goce como aquello que va más allá del principio de placer, donde el placer se mezcla con el sufrimiento. Y en este sentido, de vuelta, prácticas extremas o poco convencionales van a ser intentos de bordear lo real, con mayúscula, del cuerpo, tocar los límites entre placer, dolor y vacío. Así como este niño de Kant se defendía de la invasión de la madre escindiendo su mano, el adolescente busca reapropiarse del cuerpo a través del exceso, imponiendo su ley sobre lo que antes fue vivido como intrusivo o ajeno. Acá hay que ver muy especialmente posibles casos de abuso, entre paréntesis, y abuso de todo tipo, no hace falta que haya sido abuso sexual, hablo de maltrato y abuso infantil temprano, violencia en general. El goce entonces va a cumplir la misma función que la mano mala, poner en acto la parte rechazada, hacerla visible, sentirla intensamente para que deje de ser fantasma. Entonces, en el contexto contemporáneo, el cuerpo es también, y hoy más que nunca, objeto de exhibición, y las redes amplifican el lugar del goce visual y performativo. Las prácticas sexuales extremas o poco convencionales pueden funcionar como puesta en escena de ese self secreto, esto que acuñó este psicoanalista Kant, esa parte íntima, reprimida, que busca ser reconocida, aunque sea a través del exceso o la provocación. El adolescente goza
al hacer visible su parte mala, su diferencia, su cuerpo doliente, transformando la escisión en identidad. En la mano mala, el síntoma tenía la función de mantener a raya la culpa. En el goce adolescente, esa culpa se transforma en motor del placer. Este sujeto necesita sentir que transgrede, que desafía una ley. El dolor o la exposición extrema se van a convertir en formas de decir, ahora mando yo sobre mi cuerpo, ahora la mano mala es mía. El pasaje de aquella escisión infantil al goce adolescente va a mostrar, en clave lacaniana, la evolución de la defensa hacia la apropiación. Es decir, el sujeto ya no teme la agresión, sino que la erotiza y la incorpora como signo de identidad. El caso de la mano mala y las formas contemporáneas de goce adolescente comparten esta raíz común, la escisión entre el cuerpo y el yo, entre placer y agresión. El intento de reapropiarse del cuerpo después de una experiencia de intrusión o vacío. Y esta transformación del dolor en signo de autonomía. Lo que ese niño disociaba, el adolescente lo erotiza. Pero los dos buscan lo mismo, sentir la continuidad del ser, reconquistar un cuerpo vivido, unir lo fragmentado entre lo malo y lo bueno, lo permitido y lo prohibido. ¿Estamos? Bueno, espero que más o menos se haya entendido. Como siempre digo, la idea de estos casos es bajarlos lo más posible, no solo para que se entiendan, sino para, es decir, no solo para que se entiendan, digo, cómo funciona nuestra dinámica psíquica, lo que uno se encuentra habitualmente en esta variedad por eso me interesa traerles distintas cuestiones, todo tipo de estructuras y todo tipo de presentaciones clínicas, no solo para poder conocernos, sino para que nos ayude a pensarnos, repensarnos y ver las implicancias actuales, porque hay casos que no pasan nunca de moda y son cuestiones que hoy vuelven a reaparecer en el consultorio con distintas formas, con distintos disfraces de época, pero con las mismas estructuras. Así que bueno, espero que les haya resultado valioso y bueno, gracias por estar ahí. Lo que siempre vuelvo a decir, anoté tu pedido, Ana, la tengo que ver, esa serie la tengo pendiente. Ella me pidió Monstruo, así que la voy a mirar. Y bueno, nos volveremos a ver la semana que viene en el mismo horario. Gracias nuevamente por compartir este espacio.